Bueno, continuamos aquí, Leti, con el programa, porque ahora nos vamos a meter en un terreno que viene como a desarmar, ¿no? Mucho de lo que a lo mejor mucha gente vive, que es este día a día o esta condición, ¿no? Que da la astrología, una condición energética, una condición que de alguna manera podría limitar en muchos casos o potenciar, no sé, cada uno lo verá como quiere, pero lo cierto es que la astrología marca, y lo venimos escuchando, un camino y que, bueno, vamos a tener la oportunidad de cómo vivir nuestra vida sin ese condicionamiento, ¿no? Desde la trasastrología. Y hoy nos acompañan Aneti y Fran Mateos, que, bueno, ya están nuevamente con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo están? Cada día Pues cada mejor. día mejor. Qué Sí. lindo, me encanta. No podría Bueno, ser de otra manera. estamos acá para charlar sobre esto, ¿no? Cómo desde hace muchos siglos la humanidad vive bajo la influencia de los Manto. conceptos, ¿no? De la astrología. Y de alguna manera seguimos regidos por la luna, por los planetas, ¿no? Que generan una condición energética. Y pensaba un poco a partir de esta charla, porque ustedes han construido incluso una actividad que se llama Trasastrología, y que lo que hace es invitar justamente a salir de todos esos condicionamientos, ¿no? ¿Es posible eso? Si yo toda mi vida lo único que hice fue, para, a lo mejor, mirar la energía del día, la luna, los tránsitos planetarios, salir de ese esquema, ¿y cómo se logra eso? Como siempre, con conciencia. Cuando metemos conciencia en la vida, cuando sustituimos, eh, ¿cómo diría?, desconocimiento por certeza, automáticamente todo eso se puede desmontar. Mira, que nosotros no lo sabemos, vamos a vivir con el piloto automático que nos va llevando. Entonces, las creencias que tenemos alrededor nos llevan a que tenemos que creer en la astrología. Sobre todo porque la gran mayoría de la gente no funciona con una carta natal, ¿vale? La mayoría de la gente funciona por el horóscopo diario o por el horóscopo de la semana, ¿vale? Entonces, te condiciona porque, como ya hemos explicado muchas veces, cuando nosotros empezamos a creer que algo está ocurriendo, al final ese algo va a ocurrir. Si nosotros creemos que nuestra carta, o sea, nuestro horóscopo de la semana nos dice que vamos a conocer a alguien, eso es algo tan amplio que con que nosotros empecemos a pensar, voy a conocer a alguien y el primero que nos encontremos por la calle lo declaremos como que lo hemos conocido, Vamos ya se ha cumplido. a buscar que ocurra. Claro, ¿y qué ocurre? Que cuando se cumple, automáticamente tú crees más todavía. Entonces esperas al siguiente horóscopo que te diga qué es lo siguiente que te va a pasar. Y haces toda tu vida a lo que dice el horóscopo. Es Bien, el igual, horóscopo realmente el que marca. claro, Fran, yo voy a algo más profundo que eso, porque yo no sé cuánta gente seguía por el horóscopo, pero vayamos a lo que los astros proponen, ¿no? Que el horóscopo me parece como, incluso, no quiero Contigo. ser despectiva, pero como la parte menos seria de la astrología, ¿no? Pero hay Es, mucha gente que lee el telediario y va buscando su horóscopo todavía. Y hay bueno, mucha gente que entra a un programa de televisión, por ejemplo, simplemente porque en ese programa, en un momento determinado, le dan el horóscopo suyo. No te creas que es tan pueril. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves desde tu perspectiva actual y tu perspectiva actual es la de alguien que ya está en un grado superior de conciencia y entonces dice, bueno, es que eso, yo siempre cuando tengo que hablar de algo me voy a lo básico.
me voy a la gente del pueblo, la gente más llana, porque la gente más llana es la que está más pillada en todo esto. Ahora, si quiero ir sacando a la gente de los personajes, por supuesto que me voy a una carta natal o me voy a un manual de funcionamiento en piloto automático, les desmonto cómo actúan los planetas sobre ellos, les meto en una programación base que se pone desde el primer momento en el que tú pisas, pisas el holograma, ¿vale? A partir de ese momento se crea como toda una programación que funciona en ti de modo inconsciente, es decir, cuando tú todavía no eres consciente, esa programación está actuando en todo momento. Cuando tú eres consciente, empiezas a observar esa programación y empiezas a tomar tú el mando de todo ese conglomerado, de todo ese sistema que se ha montado alrededor tuyo. Pero necesitas tener la comprensión de todo lo que es el conglomerado para que pueda empezar a actuar sobre él, porque si no, el conglomerado es lo que te va a llevar, toda esa programación es la que te va a llevar. Pero el concepto aplica tanto sea, a ver, Fran, si te entendí, ¿aplica solamente a los que siguen el horóscopo o aplica a los que de alguna manera se han hecho una carta natal, a todos? Ok, Todo el mundo, aplica a todo el mundo. Lo que pasa es que te he ido desde lo más básico, ok, ok. que todos los días no se mueve del sillón hasta que no sabe lo que le dice el horóscopo que va a ocurrir en su vida, y te he subido hasta llegar a la gente que ya entiende un poco del tema, que quiere una carta natal para estudiarla, comprenderla y trascenderla. Bueno, entendiendo esta charla que nosotros venimos teniendo siempre sobre tratar de comprender cómo funciona este holograma, ¿no? En este juego en el que estamos. Contame o cuéntenos eh, cómo se entiende entonces qué vino a resolver o a complicar la astrología Va- dentro de la mirada de quienes son los dueños del juego, ¿no? Los que manejan el juego. ¿Qué beneficio ha traído, digamos, esto en lineamientos generales? Más que beneficios, me parece que podríamos empezar a plantear que en este holograma todo tiene sus frecuencias y sus vibraciones. Y los planetas también tienen sus frecuencias y sus vibraciones y tienen su cometido igual que un telediario. Es verdad que hay una afectación general que siempre se va a sentir. Es uno el que puede elegir verse conectado a esa energía que mueven los planetas o no conectarse, independientemente de que de manera colectiva sí haya una afección que uno va a notar o a recibir. Pero no son, es uno el que puede decidir, y cuando tú decides da igual si hay luna llena, no hay luna llena, o el tránsito que esté o el que no esté, que tú conectes o no conectes con ello. Tú desde tu nivel individual. Desde el nivel colectivo siempre va a haber una afección. Ya te digo, igual que en un telediario, se da una noticia en un telediario, hace un recorrido por esa masa, por esa conciencia que está actuando como comunidad, y reporta al exterior, emana una reverberancia. Y aquí ocurriría lo mismo. Ahora, cuando tú vas en piloto automático, pues vas llevado pues, por todas estas energías, todas estas influencias, conozcas o no conozcas sobre ellas, ¿vale? Porque lo que va a impactar sobre ti es la parte que maneja el colectivo. Si tú conoces y te unes a ello, pues también tienes una forma de interactuar con todo este conocimiento, eh, pudiendo prever o reconocer ciertas influencias energéticas que haya en ti o con las que tú puedas laborar. Lo que nosotros proponemos es que vayamos un poquito más allá de todo esto. Es trascenderla, como bien dice la palabra, ¿no? Astrología, trascender todo esto para que tú estés desde un punto fuera y tú puedas decidir qué utilizas, qué no utilizas, cuándo estás, cuándo no estás, cuándo decides que algo no te afecte, esté luna llena, esté retrógrado quien esté, y que seas tú el que tomes la decisión y la batuta y dejes el piloto automático. Bien, pero entonces Anetti sí sería como echarle mano
cuando querramos, no desterrarla por completo. Nosotros nunca desechamos absolutamente nada. Ok, Lo que sí le damos una mirada diferente a lo que normalmente se suele usar, porque tenemos pues una norma básica, ¿no? Como una cosa muy elemental que aplicamos en todo. Y también va con los horóscopos que Fran comentaba al principio, que es la cesión de poder. Donde nosotros ponemos el límite o la diferencia es en la cesión de poder. Me da igual que hagas cesión de poder al telediario que comentaba antes, me da igual que hagas cesión de poder al horóscopo que ves diario, semanal o mensualmente, o llamas a un número de teléfono que concretamente te dicen ese día, o me da igual si es a toda una carta natal que lleva el proceso y el desarrollo que se puede dar a lo largo de todo voy a meter esta palabra, destino o vida o circunstancias. Entonces, es como afrontas esa información, como afrontas esas energías, como afrontas esas influencias, el desde dónde que nosotros proponemos que sea más amplio y que tenga otro formato. El desde dónde laborar con todo esto y atajar todo esto. La astrología tuvo tres momentos, ¿vale? Digamos, como siempre, que las conciencias sólidas originales conectaban con nosotros a través del sentir, con lo cual nosotros tuvimos una primera astrología que era de sentirla. Tú sentías las cosas, ¿vale? Cuando vienen las conciencias sólidas usurpadoras, quieren una astrología de control. ¿Cómo se controla a la gente? Etiquetándola. Tú eres Cáncer, tú eres Virgo, tú eres Libra, tú tienes el Sol, o sea, tú tienes a Mercurio en tal sitio, tienes que actuar de esta forma. Con eso que se conseguía, controlar a la gente. La tercera etapa, que es en la que estamos entrando, es una etapa en la que tú tienes que comprender la astrología para poder trascenderla y conectarla de nuevo al sentir, pero ya comprendiendo todo. Entonces, cuando a mí me dice alguien, ¿me puede ocurrir esto en mi vida? Yo siempre digo, vete a tu sentir, siéntelo. No te guíes por lo que te está diciendo una carta natal. Comprende la carta natal como el manual de funcionamiento en piloto automático. Es decir, todas las instrucciones para el manejo del avatar actualmente están ahí. Entonces, si tú conoces las instrucciones del manual de funcionamiento de una máquina, automáticamente sabes utilizar la máquina. Sabes si se enciende una luz, si te tienes que preocupar o si no te tienes que preocupar. Sabes hasta qué grado puedes subir un termostato, por ejemplo. Lo conoces todo en ese momento. Pero si nadie te explicó eso, solamente te dieron en un momento determinado porque tú lo pediste o por cualquier cosa, una carta natal donde todo está cerrado, donde tú por ser de tal signo tienes que actuar de tal forma y por tener el Mercurio, no sé, en Aries tienes que actuar de otra forma determinada, etcétera, etcétera. Lo único que haces es, como bien te ha dicho Aneti, ceder tu potencial y tu poder, es decir, ceder tu sentir a otro, a un intermediario. Y en la medida que le das poder a ese intermediario, él va a ser poderoso con respecto a ti. Por eso los astrólogos en un momento determinado se hicieron con el poder realmente. No había rey en el mundo que no tuviera astrólogos para que le dijeran cuándo tenía que atacar, cómo tenía que hacerlo, si le iba a ser fiel la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Se volcaban. ¿Y qué ocurría? Claro, cuando tú te vuelcas en alguien que le estás prestando atención, si tú a alguien le prestas atención, acaba creando tu realidad, pero la crea él con su filtro, no tú con tu sentir. Esa es la diferencia. Es que voy más allá.
si tú tienes el control del juego, la astrología la puedes terminar poniendo a tu favor, a que juega a favor tuyo. Y desde ahí puedes utilizar energías que te convengan para experimentar lo que tú quieras experimentar. Esto hablaremos del destino. ¿El destino existe, no existe? ¿Está fijo, no es fijo? Aquí se ve muy bien con la transastrología, se entiende muy bien. El destino sería como una plantilla ya predeterminada de lo que vamos a experimentar, que viene ya acordada mucho antes de entrar a este juego, a este campo de juego. Entonces, ahí sí se puede recoger lo que llamaríamos destino, podría estar recogido en la carta natal, como conocida como carta natal, o inclusive nosotros lo llamamos y lo manejamos como manual de funcionamiento en piloto automático, nosotros lo llamamos así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde ahí te van a ocurrir una serie de cosas que están como determinadas de antemano y mientras vayas en piloto automático, el destino está escrito y te ocurre lo que está escrito que te vaya a ocurrir. Cuando entras ya a formar parte del juego como jugador, no como muñequito que te van moviendo, entonces es cuando tienes la posibilidad de utilizar todo esto y es cuando podemos decir que el destino no está escrito, se va creando, porque tú ya puedes participar directamente de lo que sí y de lo que no vas a permitir que afecte o que sí o que no vas a reconocer como algo que es externo a ti y en un momento dado si lo quieres dejar, lo puedes dejar. Porque una confusión es, esto es algo que me ocurrió a mí cuando estudiaba hace ya mucho tiempo astrología, que hacía cursos larguísimos con gente muy preparada, que le tengo mucha estima y que son muy reconocidos dentro del mundo de la astrología, pero llegó mi final de curso después de un largo año y nos tocaba a todos un poco pues hablar que habíamos aprendido y leer nuestras propias cartas y todo esto, ¿no? Hacer esa parte de la puesta en común. Y claro, a mí casi que fue como un suspenso porque yo presenté todo lo que presenté de lo que había aprendido como todo lo que yo no soy, cuando todo lo que habían presentado mis compañeras era todo lo que ellas eran leído por la carta. Y para mí fue lo contrario. Leí todo lo que la carta me enseñaba sabiendo y diciendo lo que yo no soy, porque lo hago y lo soy porque está en mi carta. Si está ahí, está de alguna manera predeterminado, inducido, preinstalado, no es realmente lo que soy. Entonces, conocer la astrología desde este punto te permite conocer la programación que tienes. Y dentro de eso no quiere decir que aquí tengamos que estar desprogramados. Nosotros aquí nos movemos con programación, pero no es lo mismo que tú puedas ser el programador, reprogramador de lo que tú estás manejando y como tú manejas este avatar, a ser simplemente el producto de ese destino escrito, si lo llamamos así, o nosotros le llamamos el plan, ¿no? Es de ese plan que va ejecutándose mientras tú no tengas la conciencia para interactuar con él al mismo nivel. Bien. Leti, ¿querías decir algo, no? No te dejamos hablar, Leti, disculpa. No, por favor, yo me quedé pensando en la sesión de poder y si esto también se puede aplicar a las religiones o a todas esas Absolutamente. programaciones. Todo. La conciencia sólida usurpadora ha creado las religiones que hoy por hoy nos guían y dictan prácticamente cómo tiene que pensar la gente en el mundo. Pero también es un político, también es la OMS diciéndote determinadas cosas que tienes que hacer, también es el foro de Davos diciéndote. Es decir, la sesión de poder hoy por hoy en el mundo es todo lo que impide que tú hagas realmente lo que es tu voluntad, ¿vale? Bien. Y podríamos ir más lejos, se llama magia negra, porque todo lo que tú haces en contra de tu voluntad es magia negra. Me da igual que lo llames ley, que lo llames el presidente ha dicho, me da igual, sigue siendo magia negra, porque tú por tu propia voluntad no lo harías, ¿vale? Entonces todo eso es sesión de poder. Una madre con un hijo, cuando la madre toma el control de la vida del hijo, automáticamente ya está el hijo cediéndole el poder a la madre. Y bueno, cuando tiene 5 años lo puede entender, pero cuando el hijo tiene 40 años no es lógico, Bien. ¿vale? Pero Chicos, bueno, no, sí, no nos queda mucho tiempo ya. Tenemos que ir cerrando. Vamos a seguir charlando, ¿eh? Porque me quedaron cosas
interesantemente picantes para ponerlo en la charla. Yo quiero decirle a la gente que están llegando a la Argentina. Anetti y Fran, los dos, van a estar aquí en el mes de noviembre, una excelente oportunidad. Y bueno, los días 14, 15 y 16, aquí en Buenos Aires, se van a estar desarrollando actividades en relación a una charla el día 14 y el taller de Trasastrología va a ser el sábado y domingo 15 y 16 de noviembre. Esto lo traemos para aquellos porque con tiempo el cupo es limitado, ya tenemos una cantidad interesante de inscriptos y aquellos que quieran participar tienen que comunicarse. Ahora les voy a dar el número que es el más 54911 3956 0349. Ahí escriben y bueno, y si no, se anotan en el Telegram de Fran Mateos, ¿sí? Que te escriban para pasarse a Pastilla Roja y para interactuar ahí con una comunidad muy interesante de seres de humanos de alta conciencia Sí. y que bueno, el intercambio es súper nutritivo e interesante, ¿no? O sea, cualquier duda incluso que tengan sobre esta actividad lo pueden hacer directamente con Anetti o con Fran, ¿eh? ¿Algo que quieran agregar antes de que Sí, cerremos la un poco a charla? colación de lo que estás diciendo, que sí que está muy bien todo lo que os estamos contando y muchas más cosas que podremos contar y compartir, pero estará muy bien también que lo llevemos a la práctica, porque todo Claro. esto contado es muy bonito, pero que lo podamos utilizar es realmente la finalidad última a la que a nosotros nos gustaría llegar y llevarlos Bien, a me cabo. encanta. Sí, bueno, de eso se trata, Anetti, ¿no? De que esto se pueda llevar a lo concreto, ¿no? Ujú. Y que de todo esto que se habla y de tantos astrólogos que pasan por nuestro programa también, ¿no? Que hablan de los tránsitos planetarios, empezar a mirarlos de otra manera, a lo mejor, ¿no? Un Fíjate que poco nosotros diríamos precisamente que no somos astrólogos. Sí, de claro, hecho, cuando empieza el taller lo primero que decimos es eso. Ni pretendemos que salgan astrólogos claro, en los claro. talleres. Lo que Sí, queremos es es que así. la gente comprenda realmente lo que es la Sí. transología. Esto es conocimiento iniciático, es un conocimiento muy antiguo que se llevó por lo Bajini, por lo que os decía de que la astrología tenía mucho poder en ese momento. Un astrólogo podía condenar a alguien a muerte, pero vamos, con decirle al rey, este me cae mal, porque este es del signo tal y te va a perjudicar. Y con eso ya el rey podía quitar a quien fuera del medio, ¿vale? Claro. Entonces había que llevarlo tapado, pero llegó donde tenía que llegar, que era este momento. Bien. Y con Chicos, relación, gracias. discúlpame que son el minuto este que vas a cerrar, y con relación a que no somos astrólogos ni pretendemos formar astrólogos, lo que sí me gustaría compartir es que la gente que venga no tiene por qué tener ningún conocimiento de nada previo, pero que sí va a traer como una carta y un dibujito que en un principio no se comprende necesariamente, pero que cuando terminemos verán y tendrán información ya que poder recibir de allí. Ah, qué bueno eso, buenísimo. Bueno, ahora sí, tenemos que cerrar Sí, sí, rápido. sin Fíjate. problema. Gracias, muchas gracias a todos. Un Leti, abrazo para gracias. todos. Gracias por recibirnos. Nos vemos mañana, como siempre, a las 12. Que estén muy bien. Auspicios y Un cerramos el abrazo. Muy portal. bien, un abrazo. Un saludo, preciosas. Gracias.